Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Vamos a seguir con la reparación de este reloj conseguido en la India como reloj para piezas, es decir, prácticamente chatarra. Se trata de un Seiko Quartz. Y nos vamos a centrar en la recuperación, en el eliminado de las rayas, las rayaduras en el cristal de este reloj. No vamos a cambiar el cristal, pues considero que todavía es recuperable. Y esta técnica puede ayudar a muchas personas que no tienen la prensa de relojero necesaria para la operación del cambio de cristal. Una vez finalizado el proceso de pulido, el cristal volverá a tener su apariencia transparente original y lucirá tal que así. Así es como nos ha llegado esta caja. Está muy rayada, esto lo trataremos en el siguiente capítulo, el cómo pulir esta caja. Como vimos en el vídeo anterior, también ha perdido el tubo que encaja en la corona y hace que la caja sea totalmente estanca. Esto también lo vamos a reparar, lo repararemos en el siguiente capítulo. Esta caja está muy sucia, está muy rayada, ha perdido totalmente su pulido y está más mate que otra cosa. Pero hoy nos vamos a centrar en retirar todos los arañazos que hay en el cristal y que hacen que sea más opaco que transparente. Antes de empezar a trabajar, vamos a proceder a limpiar totalmente la caja. Para ello, rellenamos nuestra máquina de ultrasonidos, nuestra lavadora, y utilizamos nuestro líquido de limpieza previamente calentado. El ciclo de limpieza son 10 minutos. Una vez finalizado, podemos ya extraer la caja y queda totalmente limpia. A partir de aquí ya podemos empezar a trabajar. Lo primero va a ser retirar el cristal junto con su bisel, ya que más adelante puliremos la caja y el bisel nos puede estorbar. Si lo que deseáis es solamente pulir el cristal, no es necesario retirar el bisel. Al retirar el bisel aparece el aro de nylon. Estos aros de nylon, al contrario que los sellos de goma, no se suelen cambiar. Cuando se vuelve a hacer la instalación, ya sea del bisel o del cristal, se debe colocar un nuevo aro, ya que al instalarse se deforman. Para el proceso de pulido empezaremos con una lija de grano 320, un grano grueso. Todos los procesos de pulido, ya sea en cristal o ya sea el metal, el acero inoxidable, es el mismo. Primero se empieza con un abrasivo más grueso y se va reduciendo el grano poco a poco, cada vez con sistemas de abrasión menos gruesos, menos abrasivos. Todas las lijas que vamos a utilizar son lijas al agua. De esta forma, el polvo de cristal que se va generando al hacer el lijado queda en suspensión en el agua y no obstruye la lija. En este lijado grueso debemos lijar hasta eliminar todas las rayaduras, todas las líneas y conseguir un acabado uniforme, mate pero uniforme. Seguimos con la siguiente lija. En este caso bajamos el grado de abrasión hasta grano 1000. El mismo proceso, lijamos al agua hasta que obtenemos un resultado mate uniforme, pero en este caso más translúcido que el anterior. Por último, una lija mucho más fina, la de grano 2000. También al agua y lijamos hasta conseguir otra vez un acabado totalmente uniforme, pero mucho menos mate que el anterior.
Ahora es casi translúcido, pero casi. El que nos va a dar el brillo final va a ser el óxido de cerio. No confundáis con óxido de cesio, porque no quiero que se os caiga el pelo ni los dientes. Una cosa es el cerio y otra cosa muy distinta es el cesio. Yo suelo hacer un primer pulido grueso con el Dremel. El Dremel colocado a muy baja velocidad, porque si no, en poco tiempo se seca este barro de cerio. Si lo ponemos a muy bajas revoluciones, yo lo suelo poner a 1 o 2 como mucho, este barro de cerio no se secará tan fácilmente. El disco que utilizo es un disco de algodón, ya que absorbe mucha más agua que el disco de fieltro. Por último, doy un acabado a mano. Y este es el resultado final. El cristal ha vuelto a tener su brillo original, su transparencia original. En el siguiente videotutorial atacaremos el problema de la caja. Repararemos este tubo de estanquidad de la corona y la puliremos. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y hay botones para todo. Para el tío que le gusta, para el que no le gusta, para el que no está suscrito y para el que quiere compartir. Así que nos vemos en la próxima.